¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de Analízale, de nuevo con el deporte como protagonista y con uno de los más importantes de nuestra provincia, el balonmano, deporte de gran tradición, con el Ademar, con el Rodríguez Cleva y con diversos clubes que llevan destacando en los últimos años. Es un deporte que al mismo tiempo ha sufrido especialmente la pandemia. Estamos hablando de balonmano en tiempos de COVID-19, impacto económico y deportivo con la merma de fichas. Vamos a analizarlo en los próximos minutos con protagonistas. Pero antes, como anticipo, datos, por ejemplo, que tienen que ver con el Ademar. Si analizamos los presupuestos en los últimos años, hubo un ascenso en la temporada 18-19, un incremento, volvió a crecer el presupuesto en la 19-20, pero fíjense en el descenso dramático en la temporada 2021 como consecuencia de la pandemia. Si vamos a las causas de ese descenso, vemos, por ejemplo, el número de abonados, el número de socios ha bajado un 30%, también la aportación de las instituciones, los patrocinadores, los ingresos por patrocinadores también han bajado un 15% y además también toda la taquilla prevista ha bajado en prácticamente el 90% porque muchos partidos se han disputado a puerta cerrada. Lo vamos a analizar con el presidente de la Ademar. En el lado quizás más positivo, vemos por ejemplo en la repercusión en las diferentes redes sociales, redes como Facebook, como Twitter, como Instagram. Hablamos de más de 48.700 seguidores que indirectamente han estado enchufados, pendientes del conjunto ademarista. Todo ello lo vamos a analizar en los próximos minutos con invitados. Tiempos de balonmano, tiempos de COVID-19, aquí en Analízale. Qué a gusto se está cuando se está bien, ¿verdad? Y qué mal cuando se nos avería la caldera. Además es que no avisa, ¿eh? Y si avisa tampoco es que entendamos muy bien las señales. Menos mal que contamos con los mejores profesionales para que inmediatamente vengan a nuestra casa o empresa para reparar cualquier marca de caldera de gas natural que tengamos. Ellos son los técnicos de Leomanin, punto de servicio Endesa. También trabajan para aseguradoras, así que nos lo ponen muy fácil. Recuerda, Leomanin, en calle Legión Séptima, número 5. Llámales al teléfono 987 11 60 16 o acércate hasta su oficina. Confía tu mantenimiento o reparación de la caldera con ellos, en Leomanin. Pues entramos ya en detalles en este programa que vamos a dedicar a analizar la situación de uno de los deportes insignia en nuestra provincia, como es el balonmano, y el impacto que ha supuesto la pandemia a nivel económico y deportivo, con los pabellones de momento cerrados al público y pendientes de ver lo que sucederá próximamente con las competiciones de cantera. Ya tenemos con nosotros a nuestros primeros invitados aquí en el estudio, el presidente de la Ademar, Cayetano Franco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Guille Algorri, que es segundo entrenador del Rodríguez Cleva. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. También enseguida tendremos la oportunidad de conversar a través del Zoom con César Valle, con el presidente del Rodríguez Cleva. Empezamos en el Ademar. Cayetano Franco, hemos visto datos preocupantes de cómo ha bajado el presupuesto. Ese es el primer gran impacto, el impacto económico, porque en todos los capítulos hemos visto que este año, el año de la pandemia, han mermado los ingresos para el club. Sí, la verdad es que, bueno, ya en un escrito que mandamos al Consejo Superior de Deportes, tildábamos o calificábamos la situación de dramática, porque es que en realidad es así. Nadie esperaba, después de la desescalada del primer confinamiento, cuando hicimos el presupuesto en junio, pues que esto fuera más y bueno, pues que llegara un momento que no tenemos espectadores, la bajada de socios, taquillas, los gastos que han subido increíble. La verdad es que estamos en una situación preocupante, muy preocupante. Bueno, de hecho, los equipos de la Liga Sobal, algunos me comentabas que no han podido prácticamente hacer ni un solo socio.
Se habló de esa petición de un rescate económico por parte de las administraciones, como ha ocurrido en otros países. Se lanzó ese órdago, digamos, no sé, incluso con amenaza de paralizar la competición. ¿Ha habido alguna respuesta por parte de las administraciones? Bueno, las administraciones, ya sabéis, y más si es para dar dinero, son muy lentas. Sí que ha habido alguna respuesta, porque al final das unos datos generales y un dato en conjunto, que la deuda en junio, cuando termine esa temporada, va a ascender. De los 15 equipos siempre dejamos al Barcelona fuera porque, bueno, tiene otro tipo de situación, ¿no? Rondará los 3 millones de euros, lo que va a andar sobre unos 150.000 cada equipo, y al mandarle ese primer escrito sí que nos ha pedido pues un cierre provisional cada equipo de cómo va a cerrar esta temporada y la diferencia entre el presupuesto, que es con lo que has hecho el equipo, entre el presupuesto y cómo va a ser el cierre. Bueno, pues como todos, nosotros también lo hemos mandado y bueno, pues estamos en ese orden, ¿no? De aproximadamente terminamos este ejercicio con unas pérdidas cercanas a los 150.000 euros. Eso lógicamente también marca la planificación de futuro, a nivel de plantilla, a nivel de esa respuesta que esperáis del patrocinador. Sois optimistas de cara un poco a lo que va a ser la próxima temporada, si podemos pensar en un Ademar que aspira a todo en la zona alta, o hay que pensar en un equipo solo para la mitad de la tabla o incluso para mantener la categoría. Evidentemente en balonmano, yo creo que más que en otro deporte, o sobre todo el que siempre hablamos, que es el fútbol puedes tener mucho dinero y sin embargo no puedes tener buenos resultados, o no siempre te lo garantiza. Sin embargo, balonmano, presupuesto y clasificación suele ir muy parejo, ¿no? Entonces yo ya he empezado una ronda de visitas tanto a Diputación como a Ayuntamiento, a la Junta de Castilla y León. El viernes pasado nos reuníamos con el consejero porque necesitamos una ayuda de algún tipo, porque si no, evidentemente la plantilla se va a resentir y no vamos a estar al nivel de este año si baja esos 150.000 euros mínimo el presupuesto, porque el 70% o más de nuestro presupuesto es para salarios, con lo cual no vas a poder acceder a jugadores a los que estás accediendo ahora. Bueno, queremos que sea también un debate pues fluido, un poco intercambiando también experiencias de nuestros dos principales representantes en el balonmano, en el masculino el Ademar, en el femenino el Rodríguez Cleva. Para vosotros, Guille Algorri, evidentemente más modesto el presupuesto, lógicamente, que el del Ademar. Enseguida hablaremos con el presidente un poco del impacto económico, pero claro, yo pienso en el terreno deportivo y, por ejemplo, habréis sufrido, nos comentaba el otro día vuestro primer entrenador, Juan Moreno, hasta 4 confinamientos, ¿no? Así es muy difícil trabajar, con la cantera paralizada, los chavales entrenan pero no pueden jugar. Sí, bueno, la verdad es que está siendo un año muy complicado, pues bueno, ya no solo económicamente, que bueno, eso es obvio, sino también deportivamente, y ya no solo deportivamente, sino el tema psicológico y anímico de los jugadores, de las jugadoras, del equipo en general. En nuestro caso, pues como bien dijo Juan, hemos estado 4 veces ya confinadas. Y bueno, la verdad es que, bueno, aparte de la repercusión deportiva que, por ejemplo, nos pilló el primer confinamiento, salimos después de 1 mes y medio y perdimos el único partido que hemos perdido en toda la temporada hasta el día de hoy. Y sobre todo a nivel psicológico de las chicas, el no poder estar en la pista, el no poder entrenar, el no poder jugar, que al final es lo que hacemos, también tiene una repercusión muy grande que yo creo que no se está valorando, y por tanto pues lo que se está consiguiendo tanto en el Ademar como en el Cleva, pues yo creo que coge mucho más valor del que se está dando, porque bueno, no solo son las circunstancias propias del club, sino también las personales de directivos, jugadores, jugadoras. Está siendo complicada y bueno, es un año pues eso, muy duro para todos, pero que esperemos que tenga alguna recompensa. Bueno, es que incluso hasta desde el punto de vista económico, esto lógicamente lo tendría que comentar un experto, pero cuando unos jugadores que son de élite, unas jugadoras están en casa confinadas, luego el grado de exigencia de tener que jugar un partido aumenta el riesgo de lesiones, ¿no? Porque pasas de estar casi parado con un trabajo diferente al de pista a tener que hacer movimientos explosivos y todo lo que requiere un partido de máxima tensión, ¿no? Sí, bueno, eso también es un problema que está viendo, yo creo, tanto en chicos como en chicas, el tema de las lesiones, que bueno, aparte del nivel psicológico que hablaba antes, pues a nivel físico es obvio que está acarreando muchísimos problemas, y ya no es solo el perder partidos que luego tienes que recuperar, sino es todos los que se están acumulando, que por ejemplo nosotras,
que bueno, somos un equipo que las chicas pues tienen clase durante la semana o trabajan durante la semana, pues vamos a estar 3-4 semanas jugando miércoles, sábado, como si estuviéramos jugando casi competición europea, y al final, bueno, esa carga esperamos que no nos cobre ninguna factura más de lo esperado. Vamos a saludar también al presidente precisamente del Rodríguez Cleva. Ya tenemos esa conexión con César Valle, ahí le estamos viendo. César, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Analízale. Hola, buenas noches. Bueno, son lógicamente conceptos diferentes, ¿no? Vemos la repercusión que tiene el deporte masculino, el femenino, todavía hay mucho que luchar en la equiparación, pero también a nivel económico, lo que hablábamos con el presidente de la ADEMAR, ese impacto económico que provoca una disminución clara del presupuesto. En vuestro caso, ¿cómo habéis cifrado? ¿Cómo ha sido ese impacto para el Rodríguez Cleva de la pandemia? Bueno, la verdad es que nosotros no tenemos un impacto tan grande como puede tener el ADEMAR, ya que nuestros socios no aportan tanto dinero como aporta un socio del ADEMAR. Y la verdad es que los tanto instituciones como los patrocinadores de momento pues están portando bien, pero claro, sí es verdad que se han puesto unos gastos a mayores como son las pruebas, PCRs y demás, que eso te está llevando a un problema que no contabas con él a principio de temporada. Después también hay que ver que nosotros en toda la medida que hemos podido, cada jugadora que ha pasado por el COVID la hemos intentado llevar a un médico que la revise, porque lo que nos tenemos que dar cuenta es que esta enfermedad también te deja secuelas después, aunque te recuperes. Hemos tenido sustos con algunas que han tenido pequeños problemas. Bueno, además en ese impacto económico y ese impacto, lo que decíamos antes, a nivel deportivo, vosotros habéis sufrido, como comentaba Guille Algorri, 4 confinamientos y apretar ahora el calendario con jugadoras que no son profesionales, ¿no? Que están estudiando, que al final ese grado de implicación que te exige el propio funcionamiento del campeonato no es acorde al no ser todavía un equipo profesional. Y por ejemplo, luego lo comentaremos también con Cayetano, los famosos test, los PCR no son precisamente baratos. Quizás ahí, no sé si a nivel de federación, a nivel de liga, alguien tendría que correr por lo menos con una gran parte de los gastos. Pues sí, la verdad es que deberían de correr, aunque sé que nos han mandado algunos, pero deberían de hacer más, porque yo creo que estaría bien que por lo menos todos los jugadores, tanto jugadores como jugadoras, se les hiciera más test, que todos estuviéramos más seguros de que no hay estos contagios y demás. Pero claro, es inviable económicamente estar todas las semanas haciendo un test a las jugadoras, al cuerpo técnico. Es muy complicado. Bueno, pues César Valle, presidente del Rodríguez Cleva, muchas gracias por estar con nosotros en esta llamada de Zoom aquí en Analízale, y suerte para el Rodríguez Cleva en lo que queda de temporada. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hablábamos precisamente, Cayetano, del coste de los PCR. Es curioso, hoy el ADEMAR ha jugado en Polonia, el trayecto no ha podido ser directo a la ciudad en la que tiene que disputar ese partido, ha disputado ese partido en Płock, en Polonia. Habéis tenido que hacer escalas, y es que en cada escala encima hay que hacer nuevas PCR, nos comentabas antes de entrar al estudio, con lo cual todo el gasto se multiplica, ¿no? Al final no sé si llega uno a pensar, ¿es bueno no estar en 2 competiciones? Bueno, a ver, la polémica o la discusión de si es bueno o no que estar en 2 competiciones, que siempre ha estado en la ADEMAR, y más ahora con la situación económica que tenemos, yo creo que jugar la Liga Europea, jugar en Champions es algo que hay que hacerlo. No digo cueste lo que cueste, pero hay que hacerlo porque eso da un plus al equipo y da un plus para atraer jugadores que de otra manera no vendrían, ¿no? En cuanto al tema de los PCRs y las pruebas de antígenos, nosotros tenemos todo lo que es el medicamento, tanto en la HF como en la Liga Sobal, lo tenemos gratuito. Si tenemos que hacer el laboratorio que te hace los análisis, y cuando es PCR sí que hay que pagarlo íntegro. Nosotros llevamos ahora mismo en PCRs y en pruebas de antígenos aproximadamente unos 17.000 euros gastados,
y queda casi la mitad de la mitad de la liga. Esto que me comentabas ahora mismo la normativa en casi todos los aeropuertos está que para embarcar tienes que tener una PCR como mucho con 72 horas de antigüedad y tienes que tener una de antígenos 4 horas antes. Bueno, pues eso supone que nosotros hoy nos hemos hecho una PCR aquí, llegamos a Madrid antes de embarcar, tenemos que hacer una de antígenos, cuando a medida que vamos haciendo escalas y van pasando esas 4 horas, tenemos que volver a hacer otra de antígenos. En Holanda creo que había otra escala. En Holanda, en Polonia nos va a pasar lo mismo. Cuando volvamos, todavía nos va a valer la PCR de 72 horas. Ya hemos hablado con el Wisla, nos va a ir un laboratorio, un sanitario allí al propio pabellón, nos va a hacer la de antígenos, pero como bien decías, todo eso acarrea unos gastos que en un principio no contabas con ellos, ni mucho menos. Ya no solo el inconveniente de tener que hacer pues, todas las semanas 2 o 3 pruebas, sino que el tema económico es importantísimo. Bueno, y a nivel deportivo también está el miedo, ¿no? Cuando un jugador o una jugadora ha sufrido, pues evidentemente existe ese temor a que vuelva a pasar, o incluso cuando disputas un partido y tienes noticias de que alguien en el otro equipo, en el rival, pues ha sufrido, ¿no? un positivo. Eso al final también es complicado de orquestar, ¿no? y de gestionar cada día, ¿no? Trabajar también con el miedo al contagio. Sí, bueno, yo creo que ya al final te acostumbras pues del día a día y de todas las veces que ha pasado, lo ves como hasta algo normal, aunque no lo sea. Y por ejemplo en nuestro caso, por mala suerte, siempre ha sido de un equipo rival que nos ha avisado de, oye, mira, hemos hecho el test el lunes y ha dado positivo X jugadoras y hemos jugado contra vosotras. Bueno, que lo sepáis, al final, oye, nadie tiene la culpa de cogerlo o no cogerlo, es algo que está pasando, pero sí que es verdad que hay cierto miedo cada vez que juegas contra otro equipo, pues bueno, que ese equipo no haya pasado algún test o que esa semana justo pues por temas económicos no se lo hayan podido pasar, o por ejemplo nosotras que cuando vamos a Galicia sí que nos pasamos test porque es obligatorio para jugar allí, pero por ejemplo si ellas vienen aquí no se tienen por qué pasar test. Bueno, es todo muy complicado y bueno, sí que hay un cierto miedo, sobre todo la gente que vive en sus casas o que tiene sus familias, más que otras chicas que por suerte pues son universitarias y viven ellas solas. Y bueno, sí, es algo que yo creo que nos hemos acostumbrado a vivir con ello, pues haciendo nuestros esfuerzos, estando en casa con mascarilla o yéndonos a vivir a otras casas lejos de la familia para poder compaginarlo con el balonmano. Sí, porque la experiencia negativa de tener que jugar con mascarillas, Cayetano, salió la de Mar a nivel nacional como el primer equipo en una competición importante, eso es para olvidarlo y no volver a repetirlo. Hombre, yo creo que así fue, jugamos un partido, la verdad que valió publicitariamente para estar en el mundo entero, porque hemos tenido referencias en televisiones de Japón, de Estados Unidos, de prácticamente todo el mundo. Prioritariamente ha venido muy bien, pero para jugar al balonmano, la mascarilla, si recordáis el partido, el primer tiro de Nathan, se quedó con la mascarilla del contrario en la mano, o sea que, quiero decir, además el esfuerzo físico... los jugadores no podían respirar. Claro, el esfuerzo físico hace también que necesites más aporte de aire, de oxígeno, y entonces la mascarilla te lo corta, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una experiencia que no se va a volver a repetir, y lo que sí hay que procurar es, bueno, pues tener todas las pruebas lo mejor posible. Bien es verdad que nosotros cada día que hacemos hoy siempre que hablando con la doctora, con Belén, siempre me dice lo mismo, bueno, vamos a hacer las pruebas, sobre todo PCRs, vamos a ver qué pasa. Porque la PCR tiene un 94-90% de acierto y un 10% de fallo. Es lógico que en 20 pruebas que nosotros hacemos, que es la expedición, 1 o 2 puede ser errónea. Nos ha pasado 2 o 3 veces. Falsos negativos. Falsos negativos. Es un falso negativo y ¿qué haces? Confinas a todos, haces otra, luego la propia sanidad pública no vale más que la primera, la segunda no te la dan por buena aunque sea negativa. La verdad es que lo que decía Gorri es... Todo está tan complicado, en cada sitio te exigen una cosa, la verdad es que es difícil convivir con esto, a ver si acaba. Y el impacto que ha provocado con la continua suspensión y aplazamiento de partidos, hablaba el Gorri Guille del tema de un equipo que no es profesional y que de repente a lo mejor una jugadora que está en la universidad tiene que disputar un partido un miércoles. En vuestro caso es una auténtica locura, los jugadores lo reconocen, que están fundidos. Después de Polonia, el martes
podréis volver a seguir aquí en la 8 el partido en León con el Wisla, el jueves Puente Genil, luego hay que ir a Rusia, directos de Rusia hay que ir a Macedonia del Norte para el Metalur, luego viene la Copa del Rey en Madrid con partidos de alto voltaje. Esto es una auténtica locura. Yo no sé si realmente es el momento de decir, bueno, pues a lo mejor hay que plantear que en la segunda parte del campeonato se cambie el formato, porque no sé si dará tiempo a acabar la competición sin que revienten literalmente los jugadores. Bueno, a ver, yo creo que hay que diferenciar un poco dos equipos de la Liga Española, en este caso nos ha tocado a nosotros, afortunadamente. Bueno, alguno viaja en avión, es verdad. Pues no, y también porque jugamos competición europea del resto. O sea, yo creo que cualquier otro equipo de la Liga Sobal que no juega competición europea tiene 10 partidos menos de momento. Nosotros ahora mismo estamos en muy buena situación para pasar de ronda, con lo cual no tendríamos 10, sino que tendríamos 12 partidos, 6 de ellos fuera, evidentemente, y 6 en casa. Ese es el peaje que hay que pasar por jugar en Europa, ¿no? Claro, ahora mismo lo que estabas comentando, el partido del sábado es un aplazado que no pudimos jugar en su momento. El de Puente Genil también, porque lo hemos tenido que desplazar, porque tuvimos que no pudimos jugar el del Chejov. Entonces, todo esto hace que, si ya está cargada la liga, pues como decía el Gorri, miércoles, sábado, la nuestra, que ya teníamos miércoles, sábado por competición europea, en cuanto metes un partido, pues hay que ir a martes y a jueves. 3 partidos por semana muchas veces. Eso es lo que nos va a pasar esta semana que viene y la próxima, con la Copa del Rey, que no es el jueves, es el viernes, pero bueno, es viernes, si pasas es el sábado, y si pasas ojalá, porque si juegas la final te garantizas estar ya en la competición europea y es un magnífico premio, y yo creo que es uno de los objetivos del equipo. ¿En la Liga Sobal se ha planteado el cambiar de formato para la segunda vuelta o se apuesta por esa liga regular? ¿Se habló incluso de la opción de crear 2 grupos ahora en la segunda vuelta para cortar el número de partidos? No, había una fecha y un número de partidos tope en cuanto a aplazamientos, y bueno, creo que fue ayer, se terminó la primera vuelta. Yo creo que se terminó bastante bien en plazo, porque llevábamos 15 días de febrero y ya está la primera vuelta terminada. Ahora empezamos la segunda, vamos a ver si tenemos suerte y no hay demasiados aplazamientos, y llegamos a finales de mayo, y si hace falta utilizar 15-20 días de junio, se podría utilizar para terminar la liga. A ver, la disyuntiva de 34 jornadas o 26 cuando empezaba la liga, yo que estuve en las negociaciones con la federación, yo era partidario de jugar 34 jornadas. ¿Por qué digo que era partidario de jugar 34 jornadas? No son más ingresos, ¿no? Efectivamente. O sea, si ahora mismo vamos a tener a final de año un agujero de 150.000 euros, posiblemente pasaría de los 200.000 si no jugáramos 34 jornadas. Porque ya no le dimos a nuestros socios, a nuestros aficionados, 5 partidos la temporada pasada. Esta, desgraciadamente, le hemos dado muchos menos, sí que se los estamos dando y estamos haciendo el esfuerzo de dárselos por televisión, con la ayuda de la 8, por supuesto, y de la Liga y de Gol, pero claro, queríamos ofrecer a nuestros socios todos los partidos posibles y que no tuviéramos esa merma tan fuerte que hemos tenido, que si no hubiéramos dado 34 jornadas, inicialmente la hora de ser socio sería mayor. O sea, ahora mismo tenemos una disminución de socio de un 30%, pues tendríamos a lo mejor un 35 o 40%. Y bueno, ya empieza a ser completamente inviable esto. Bueno, una última cuestión, Guille, porque estáis pendientes, ¿no?, de esa fecha en este mes de febrero, creo que era el día 28 cuando igual podían reiniciarse las competiciones, porque hay muchos niños de equipos, no solamente de la de Mar, de Rodríguez Cleva, que no pueden competir, que hay comunidades que sí. En Madrid, por ejemplo, sí lo hacen, aquí en Castilla y León no, y bueno, entrenar es divertido, pero muchos seguro que han dicho, mira, para no poder jugar partido me voy a otro deporte. Bueno, lo primero agradecerte que se hable de base, aunque sea un poco, porque bueno, sí que es verdad que no siempre se suele hablar de los primeros equipos, tanto los chicos como de nuestras chicas, y bueno, sí, a nivel de base la verdad es que esto va a ser un problema muy grande el no haber competido hasta ahora, a diferencia de la gran mayoría de las comunidades de España, sobre todo en balonmano, que es un deporte, pues bueno, aunque por suerte en León no es el deporte rey, en otras ciudades no es así, y bueno, sí que se verán disminuidos los equipos, las plantillas, la calidad de los entrenamientos, porque al final los niños lo que quieren es jugar, y si han encontrado algo que podían hacer ahora,
pues lo harán y lo van a seguir haciendo. A lo mejor han descubierto un nuevo deporte o han descubierto otra cosa que les llama la atención. Entonces, pues bueno, en principio se espera que el 28 ya se pueda empezar en las 3 categorías aquí en Castilla y León, aunque sea más cortito la competición de lo que estaba establecido, pero bueno, menos es nada viendo cómo está todo, y esperamos que, bueno, pues que la Junta al final levante la mano y nos deje jugar esas pocas jornadas para ese alivio de los chicos y las chicas, que la verdad es que tienen unas ganas, yo que lo veo todos los días, tienen unas ganas tremendas de jugar y de divertirse, y esperamos que así sea. Bueno, es que fíjate, en solo un minuto, pero es que incluso puede darse la circunstancia de que luego llegan los sectores y compitas contra equipos que no han estado tanto tiempo como tú sin disputar partidos, ¿sabes? Sí, bueno, el problema que estábamos hablando antes fuera de cámaras, como se dice, es que no sabemos la diferencia que nos han sacado otros clubes o otras comunidades, tanto en chicas como en chicos, en comparación con la nuestra, porque al final nuestra en Castilla y León llevan un año, va a hacer un año justo sin jugar a balonmano, y entonces es un año de diferencia, pues oye, contra un jugador de Madrid o una jugadora de Cantabria o una jugadora de Cataluña. Entonces ahora pues no sabemos dónde está esa diferencia, que yo creo que seguro que la va a haber, y bueno, confiando en que al final Castilla y León siempre ha sido un ejemplo en cuanto a entrenadores de base, pues que esa diferencia competitiva pues la hayamos librado de cierta manera con los entrenamientos que hasta ahora hemos podido hacer. Bueno, pues enseguida contaremos también un poquito más en la base y también con más invitados. Esta es la primera parte de esta edición de Analízale, dedicada al impacto del balonmano, pues con los 2 buques insignia de nuestro querido deporte aquí en la provincia, con el Ademar y con el Rodríguez Cleva. Enseguida estamos con más invitados. Gracias por estar con nosotros. Un último apunte, Cayetano. Sí, un último apunte, por favor. Esto es como en la política, te dejamos un minuto. No, es muy cortito. Yo quiero hacer un llamamiento un poco a todos. Yo creo que en este bloque de rescate, un plan de rescate para el balonmano, hay una diapositiva que es muy directa y muy clara, ¿no? La implicación directa y decidida de los socios y las instituciones, Ayuntamiento, Diputación, Junta de Castilla y León, así como nuestros patrocinadores principales, darían un impulso enorme, de enorme importancia para afianzarnos en la Liga Sobal y en la competición europea. Si no contamos ahora mismo con el apoyo de todas estas partes, socios, instituciones y patrocinadores, el Ademar no le va a quedar más remedio que bajar de nivel. Es imposible mantener esa posición de estar jugando por la segunda, tercera plaza si nuestro presupuesto se va a ver mermado en 100 y pico, 200.000 euros. Va a ser muy complicado. Solamente podríamos seguir disputando ese nivel si esto le pasa a todos los equipos, que evidentemente le pasará en mayor o menor medida. Por eso creo que es imprescindible la implicación de los socios, de todos aquellos que este año no han querido renovar el carné, que por favor, porque al final yo dirijo un club y unos dineros que vienen de los socios, y el equipo, y verlo ganar en la televisión, también es gracias a los socios de su aporte. Entonces, socios, Diputación, Ayuntamiento, Junta de Castilla y León, patrocinadores, necesitamos a todos si queremos seguir con un Ademar en lo más alto. Bueno, pues ahí queda ese llamamiento, esa petición. Gracias, Cayetano, gracias, Guille. Hacemos una pausa y continuamos con más balonmano, con más impacto del COVID aquí en Analízale. Seguimos analizando las consecuencias de este deporte, de este balonmano en tiempos de COVID, y ojalá que posibles soluciones que no tarden en llegar. Hemos conocido el ejemplo del Ademar y del Rodríguez Cleva, pero hay más equipos y hay más estamentos, lógicamente, que rodean a uno de los deportes más importantes que hay ahora mismo en la provincia de León. Está con nosotros Juanjo Marcos, que actualmente es el delegado de la Selección Española Juvenil, pero que ha estado vinculado al arbitraje, a la federación, a muchos ámbitos, muchos puntos de vista dentro de la pista del 40×20. Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y también está con nosotros Javi Callejo, nuestro habitual narrador de los partidos de la Liga Europea.
vinculado al balonmano Sariegos como entrenador y desde hace poquitas semanas director técnico de la Federación de Castilla y León. Javi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, Juanjo, se quejaban sobre todo los clubes desde el punto de vista económico, el impacto que ha supuesto, ha bajado el presupuesto, los socios no han respondido, los patrocinadores, una situación preocupante. Desde la otra perspectiva, un poco desde fuera, desde la federación, desde lo que mueve, por ejemplo, la selección ahora que hemos celebrado ese bronce en el campeonato de Egipto, ¿cómo os está afectando? ¿Qué grado de preocupación tenéis por el impacto del COVID? Hombre, yo aquí no diría tanto preocupación, pero evidentemente está afectado igualmente. De hecho, ayer se ha publicado una entrevista que hicieron al presidente de la Federación Española y se hablaba un poco de las cifras y la evolución que había habido pues de 8 años para acá. Digo de 8 años para acá porque son los años que lleva de mandato, en este caso, Paco Blázquez. Entonces es verdad que este 2020 ha sufrido un recorte de aproximadamente un 20% del presupuesto que manejaban, ¿no? Este año es un año atípico en cuanto a Federación Española y en cuanto a eventos, porque se celebra el Mundial Femenino y eso va a multiplicar, o va a duplicar, mejor dicho, el presupuesto con respecto al año pasado. Pero insisto que es un año atípico y es solamente por esa razón. Con lo cual está afectado también. Los patrocinadores al final bueno, son las empresas y las empresas pues tienen que sacrificar o tienen que priorizar una serie de cuestiones y el deporte es una más. Entonces... Bueno, y a pesar de eso llegan los éxitos de la selección. Y a pesar de eso llegan los éxitos, pero los éxitos, y bueno, aprovecho para felicitar a Javi como flamante director técnico de la Federación de Castilla y León. Digo esto porque no es casualidad. Quiero decir que para que lleguen esos éxitos se lleva trabajando durante mucho tiempo. En este caso yo creo que la figura de alguien que conocemos bien en León, como es Jordi Rivera, que Jordi Rivera es el que capitanea de alguna forma toda la estructura técnica de la Federación Española, pues lleva como consecuencia pues que se puedan seguir consiguiendo éxitos en la élite, pero no solamente en la élite. Es decir, en estos 8 años de mandato que te decía de Paco Blázquez, con la medalla del otro día creo que son 38 medallas las que se han conseguido a nivel de balonmano en todas las modalidades, incluyendo el balonmano playa e incluyendo todas las categorías del balonmano. Bueno, en tu caso, Javi, aparte de, enseguida te preguntaré también un poco a nivel de Castilla y León, porque eso también afecta sobre todo a la base, pero por ejemplo desde la modestia de un club como el balonmano Sariegos, que además esta temporada debutabais en la segunda nacional, pero tú sobre todo eres un entrenador vinculado a la cantera desde hace mucho tiempo y lo hablábamos también con Guille Algorri, ¿no?, del Rodríguez Cleva, ¿no? Qué pena esa situación, cómo está afectando buenos jugadores, buenas jugadoras que incluso ahora han dejado ese deporte porque sin el gusanillo y la competición es complicado fidelizar a esos jugadores. Sí, es difícil, sobre todo yo creo que diferenciaría un poco en dos categorías, ¿no? El balonmano base. Uno es el balonmano base federado, que es el que bueno, pues participa en este caso en las federaciones autonómicas, en la nuestra, pues los equipos que compiten, ¿no?, en Castilla y León, en diferentes grupos. Esos son los que han podido empezar a entrenar, por lo menos en enero, bueno, con ciertas limitaciones, claro está, con todas las medidas de seguridad, pero bueno, por lo menos son chicos, estoy hablando de juveniles para abajo, de entre 12 y 18 años, han podido empezar, ¿no?, a hacer algún tipo de actividad. Y luego, bueno, pues está vamos a decir, el deporte escolar, en este caso, bueno, nos ocupa el balonmano. Todo lo que es no solo de 12 años para abajo, sino bueno, incluso hay deporte escolar de más años, pero bueno, podrían estar en federado, pero es que de 12 para abajo no existe competición realmente federada, ¿no? Es otro tipo de deporte, bueno, pues más lúdico, también, ¿no?, nivel escolar, las escuelas deportivas del ayuntamiento, que todos conocemos, que llevan muchísimos años, bueno, es un modelo muy similar que se juega a nivel también de diputación, en este caso con Sariegos y las poblaciones, bueno, pues los juegos escolares, todo eso es que no están ni entrenando, ¿no? Entonces es verdad que prácticamente, como decía Guillermo antes, vamos para un año de que críos y crías de 8 o 9 años que todavía están un poco descubriendo, ¿no?, el deporte que les puede gustar, que no, pues van a tener un déficit, en este caso en el nuestro o el que estuvieran practicando. Y sí que es verdad que yo creo que se están también yendo a deportes que se pueden hacer ahora mismo, tipo más individuales, bueno, que sí se puede competir porque no hay contacto. Y ahí pues podemos tener un déficit que igual no lo vemos ya mismo, ¿no?, pero lo podemos ver igual dentro de 2 años, 3, cuando les tocaría a esas generaciones llegar
a la categoría infantil a federarse, que sí que podemos tener un bajón de número de licencias y de equipos. Claro, es que quizás también, lo comentábamos antes, lo que también sorprende es la diferencia, ¿no?, que hay entre comunidades autónomas, que en algunas sí se pueda competir, o incluso dentro de Castilla y León, deportes en los que hay equipos de cantera que están en categoría nacional o en categoría autonómica, sí pueden jugar, ¿no? Y la gente puede pensar, bueno, pues si hay un riesgo realmente de contagio en deportes de contacto, como el balonmano, como el fútbol, como otras muchas disciplinas, ¿por qué unos sí y otros no, verdad? Quizás a veces también habéis tenido que torear con esa falta de criterio, ¿no?, con la improvisación, con lo que vale hoy, mañana no vale y pasado tampoco, ¿no? Sí, yo creo que ahí se ha tenido que torear ya no solo en el mundo del deporte, ¿no? Yo creo que bueno, es una situación evidentemente que nadie sabíamos cómo había que actuar, ¿no? Ha afectado a todo, ¿no? Y al deporte, por supuesto. Y más en concreto en la Junta de Castilla y León, bueno, pues yo creo que al deporte sí que quizá no se le ha dado, para mí, esto ya es una opinión personal, la importancia que tiene hacer deporte. No sé si tiene que ser balonmano, no sé si hay que quizá eliminar, sobre todo en épocas de mayor azote, ¿no?, del virus, eliminar el contacto, eliminar determinadas situaciones, pero el deporte es lo importante, ¿no? Hacer deporte, deporte es salud, que los críos y todo el mundo pueda tener actividad física, a mí me parece fundamental. A partir de ahí, bueno, si hay que poner limitaciones a determinados deportes por las características que tienen, bien, pero el deporte creo que se tendría que permitir, ya te digo, aunque sea con limitaciones. Es que es curioso, Juanjo, porque no solamente a nivel de cantera, los que ya no somos precisamente deportistas de cantera, hay mucha gente que hace deporte por prescripción médica y porque se lo aconseja un profesional, incluso desde el punto de vista psicológico, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ya no solamente en el balonmano, ¿no?, en esas mujeres o esos hombres que están haciendo gimnasia de mantenimiento, de repente todo eso se ha cortado y afecta incluso desde el punto de vista psicológico. Para vosotros, por ejemplo, en el balonmano, cuando va a empezar un partido, desde los árbitros, los delegados, al final se crea como una especie de psicosis, ¿no?, de ver si todo se está cumpliendo rajatabla, ¿no? Hay miedo muchas veces a la puesta en marcha del engranaje. Claro, además piensa que puntualizaba Javi ahora una cosa, es que nuestro deporte es un deporte de contacto, y precisamente lo que se pretende evitar en esta situación es el contacto. De hecho, tuvimos un experimento a nivel de élite, además. El Ademar tuvo que jugar uno de los primeros partidos que se jugó a Sobal, se jugó con mascarilla. Sí, lo hablábamos antes y no fue nada. Que fue un positivo. experimento, claro. El experimento, al día siguiente, las propias personas, en este caso los políticos que habían propuesto esa medida, la rechazaron radicalmente porque era imposible, por varios motivos además, es decir, uno, por una cuestión de salud, es decir, la deuda de oxígeno, es decir, el jugar con una mascarilla merma la capacidad que tiene el jugador para funcionar. Dos, el contacto. Además del contacto, en el balonmano tenemos otro añadido más, que es un contacto que además lleva una pega en las manos para coger el balón, con lo cual cualquier contacto que pueda ser... Entonces es un problema importante. Lo que pasa es que no podías dejar pasar un año sin competición, porque hubo mucho debate antes de todo esto, si se jugaba, si no se jugaba, ya al margen del formato de la competición, que escuchaba antes a Cayetano, si 34 partidos y 44, bueno, yo en mi opinión la tengo, y yo creo que 44 son muchos, pero con independencia de la pandemia. Pero a partir de ahí no podíamos dejar pasar un año, y eso ya no solamente por la élite, sino porque es un reflejo en lo que estábamos diciendo ahora de la carencia o la disminución que puede haber de practicantes de este año para adelante. Un dato que decías antes a nivel económico es que a nivel de licencias este año ya se ha notado, pero el año que viene probablemente se note más. Y si no tenemos deporte de élite, no hay un espejo en el que se puedan reflejar los críos, en este caso de juveniles, cadetes, infantiles, porque además tampoco han tenido la oportunidad de competir. El hito más importante que hay a nivel nacional todos los años de competición de base es el CESA, que se llama, que es el Campeonato de España de Selecciones Territoriales, y este año se ha suspendido, comentábamos antes Javi y yo, si a lo mejor se puede retomar de cara al verano. Pero todo es una incertidumbre, es decir, porque no sabemos lo que va a pasar mañana, por lo tanto no sabemos lo que vamos a poder hacer en junio. Fíjate, hablabas de la falta de referentes para los chavales que no pueden ahora, lógicamente, competir, pero incluso en la élite, ¿no? Precisamente el balonmano ahora más que nunca también necesita de ese apoyo. Hablábamos del éxito de la selección española, esa es la parte positiva, pero cuando te pones a ver dónde están jugando esos jugadores que son la élite de la selección, la mayoría están fuera de España, en otras ligas. Esa es una pena, pero eso no es fruto solamente de la pandemia. Es decir, la migración, ahora estamos en una crisis sanitaria que afecta a lo económico, pero venimos de otra crisis del año 2008 que afectó también al deporte y afectó al balonmano. Es decir, pasamos de estar en el top del balonmano mundial y que podíamos competir perfectamente con Alemania, con Francia, con las ligas potentes de hoy,
bueno, una disminución de ingresos como consecuencia de los patrocinadores y los jugadores tenían que emigrar. Tiene su mala noticia y su buena. Su mala es que no la podemos ver de manera recurrente en España, pero la buena es que en ligas más potentes, bueno, pues al final repercute en que cuando llegan a la selección pues somos competitivos y estamos siempre en los puestos de medalla. A nivel de esos campeonatos, ¿no? Precisamente tú ahora que estás viendo desde dentro en la federación, también va a ser un problema, ¿no? Lo que hablábamos antes también, cuando se producen los sectores, los enfrentamientos entre selecciones, Castilla y León va a ir un poco por detrás de aquellas comunidades en las que ya se están jugando partidos. Sí, hombre, yo creo que si fuera algo inminente que se fuera a celebrar rápido un campeonato o sectores, está claro que algún déficit con otras comunidades, no todas están entrenando, sí que hay algunas otras que también se han visto sesgadas o cortada la competición, algunas empezaron quizá antes de lo que aquí nos esperábamos poder incluso entrenar, pero luego es verdad que les ha pegado más la ola y han tenido que parar. Pero bueno, sí que hay otras que han mantenido el deporte como algo importante y yo creo que lo han intentado siempre echar para adelante en vez de, vamos a decir, cortar, ¿no? Yo creo que muchas veces lo fácil es no hacer las cosas, oye, pues ante la duda vamos a ser prudentes y no hacerlo, y entendemos que sanitariamente esto es una cosa gordísima y que depende de eso. Pero bueno, yo insisto un poco en el mensaje, ¿no? Ese de bueno, que el deporte tiene que ser, ahora estamos hablando de balonmano, pero el deporte tiene que ser, como decías también Jesús, para los pequeños, para los senior, para los más mayores, para los más mayores, ¿no? Un pozo de salud, yo creo, en el que mientras más tiempo lo tengamos, vamos a decir, cegado ese pozo, pues vamos a tener déficits en algún momento. Está claro que en otros países incluso el deporte está considerado una actividad esencial, por ejemplo en Dinamarca, ¿no? Que es un país también de gran tradición de balonmano. Juanjo, has estado muchos años también vinculado al arbitraje, también ahí está habiendo un impacto, es decir, cuando vemos, por ejemplo, bajan las licencias de jugadores, porque al final a veces hay mucha crítica sobre los árbitros que llegan a la élite, pero si hay menos chavales que quieran ser árbitros, al final la calidad va a acabar bajando. A ver, las vocaciones en el mundo arbitral son todavía más complejas que la de los jugadores, ¿eh? Y llevamos ya un tiempo en el que va siendo muy difícil el sacar, y lo mismo que para un jugador es muy difícil dar el salto de la competición de la élite o de una competición nacional incluso a la élite, pues para el árbitro también. ¿Qué se suele estar haciendo? Pues al final pues se compatibiliza un poco lo que es el deporte con el arbitraje, es decir, las vocaciones vienen desde niño, unos juegan y a su vez arbitran, y bueno, pues llegará un momento en el que elegirán un camino, el que sea, pero es cierto que hay pocas vocaciones. Para las pocas vocaciones que hay, yo creo, y lo comentábamos antes ahí fuera, yo creo que el nivel del arbitraje en España, no hoy, sino desde hace mucho tiempo, es bastante alto, con independencia de que podamos tener los matices o lo que sea. Prueba de ello, que también lo comentábamos, es que en el último Mundial ha habido 2 parejas españolas en el Campeonato del Mundo, y no es casualidad que una de ellas haya pitado la final. Bueno, es un problema que hay que trabajar, pero lo mismo que hay que trabajar en otras... Tienen menos presión con los partidos a puerta cerrada, pero eso no es bueno para nadie. Desde luego no es bueno para el balonmano en general, es decir, el jugar a puerta cerrada es un problema gordo. Y bueno, escuchaba antes a Cayetano, me pongo en su piel, me pongo en la piel de César o me pongo en la piel de cualquiera, y el sujetar eso, es decir, el sujetar a los patrocinadores, el sujetar el presupuesto, el pensar en qué puedo hacer el año que viene, bueno, es difícil. Lo mismo que es difícil es gestionar a nivel político una situación como esta. Quiero decir, no nos vamos a engañar. Al final tienes que estar ahí, tienes que tomar unas decisiones que evidentemente no van a gustar a todo el mundo, pero tienes que anteponer la salud a... Entonces, en el mix, en la conciliación de esas dos cuestiones, pues es donde está el secreto. Bueno, y como estamos todos los días pendientes de la evolución de la propia pandemia, se hablaba de esa fecha, del día 28, para empezar las competiciones, pero incluso apostando por, digamos, el mensaje más positivo, más optimista, todo dependerá de cómo evolucione, ¿no? Es algo que llevamos redundando desde que empezó la temporada, pero hoy puedes empezar y mañana tener que volver a parar. Sí, eso creo que nos estamos acostumbrando a vivir con esa incertidumbre en todos los ámbitos, ¿no? Ya puedes jugar o no, o puedes salir de la provincia o no, ¿no? A nivel personal, quiero decir. En este caso la competición se revisaba el día 23, ¿no? Esas nuevas medidas cuando acabara todo. Hoy han salido buenas noticias, parece que hoy se quitan los cierres perimetrales, ¿no? De las provincias. Bueno, parece que son noticias buenas, aparte de todas las que recibimos a nivel de contagios, etcétera.
Bueno, vamos a ser optimistas de que podamos empezar ese fin de semana. Lo tenemos a nivel ya de federación, está todo preparado para que ese fin de semana, si se puede, se empiece con las competiciones de infantil, cadete y juvenil. Ojalá sea así y por lo menos, ya lo digo así, salvemos la temporada, ¿no? Ya lo digo no solo a nivel federativo, sino también a nivel de clubes, ¿no? Que yo creo que salvar la temporada, en este caso con los jugadores que han querido seguir y continuar con nosotros después de un año casi sin hacer nada, que han querido seguir, pues bueno, yo creo que también es importante, ¿no? Por lo menos los que puedan, que tengan esa pequeña motivación de lo que es la competición, que lo decías antes, mucha gente igual, bueno, pues para no jugar casi que no me apunto, ¿no? Este año, bueno, pues eso mismo, ojalá se pueda hacer algo y nos lleve a buen puerto. Y volver a los polideportivos, porque me consta que se ha hecho un gran esfuerzo precisamente en aplicar esas medidas de seguridad. Hemos visto el Palacio de los Deportes con la distancia entre las diferentes butacas, todas las medidas de acceso, y yo creo que al final se ha hecho un gran esfuerzo y ojalá que pronto podamos ver el balonmano que conocíamos, el balonmano que es tan importante en la provincia de León y el balonmano que también necesita más apoyo que nunca. Juanjo, Marcos, gracias por estar con nosotros. A ti. Javi, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. El martes estaremos contigo en esa retransmisión en el partido con el Wisla. Hoy ha sido en Polonia, el martes en el Palacio de los Deportes aquí en la 8. Ha sido un placer, por supuesto, analizar la situación, el impacto de este balonmano en tiempos de COVID. El próximo sábado habrá más contenidos de análisis aquí en la 8 en este tiempo, en el tiempo de Analízale. Feliz semana, amigos. Adiós.